Bienvenidos nuevamente a su canal predilecto, ese rincón donde diseccionamos con lupa cada uno de los momentos estelares, las miradas cargadas de significado y los suspiros que nos roban el aliento de nuestras series turcas favoritas. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que se encuentren rebosantes de energía y listos para lo que tenemos preparado, porque hoy les traigo una notición que sé que han estado aguardando con ansias, un auténtico bombazo que hará temblar los cimientos de nuestro universo telenovelero. Exacto, como ya habrán deducido por el título, hoy nos sumergiremos de lleno en el apasionante mundo de Esla y Halil. Por fin. ¿Será que la persistencia de nuestras plegarias ha dado sus frutos? ¿Seremos testigos del florecimiento del amor en el corazón de Esla, encontrando refugio y felicidad en los brazos de Halil dentro de la serie? Pero antes de que nos dejemos llevar por la vorágine de este jugosísimo chismorreo, quiero recordarles algo que considero de suma importancia. Si son recién llegados a este espacio, si acaban de descubrir este oasis de análisis telenovelesco, no olviden suscribirse. Al activar la campanita se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo, ni un solo adelanto, ni una sola de las intrincadas teorías conspirativas que solemos tejer por aquí. Y a todos aquellos que ya forman parte de esta gran familia, un agradecimiento infinito por su apoyo incondicional. Sus me gusta, sus comentarios, sus compartires, son el combustible que alimenta nuestra pasión y nos impulsa a seguir ofreciéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Ahora sí, vayamos directo al grano. Como bien sabemos, la historia de Esla ha sido un auténtico torbellino de emociones, ¿verdad que sí? La hemos acompañado en su sufrimiento, la hemos visto luchar con valentía, la hemos admirado mientras se desarrollaba y crecía como persona, y la hemos visto anhelar el amor verdadero. Boran, aquel otro, nombres que pasaron por su vida, pero ninguno logró encajar a la perfección, ninguno consiguió despertar esa chispa que enciende el alma. Los fans, y me incluyo en ese grupo, sentíamos que algo le faltaba, esa conexión genuina, ese vínculo real que te hace suspirar con fervor y exclamar, él es el indicado. Y durante un largo periodo de tiempo, muchos incontables, hemos clamado por la aparición de Halil. Un personaje que prometía convertirse en el complemento perfecto para Esla, alguien capaz de comprender su fortaleza, de apreciar su bondad inmensa y de amarla de manera incondicional, sin reservas. Y al parecer, después de una espera que se antojaba eterna, nuestros deseos han sido escuchados y materializados. Las últimas noticias que nos llegan desde la mismísima Turquía, los rumores que se propagan como la pólvora en las redes sociales, todo apunta a que Halil desempeñará un papel mucho más relevante en la vida de Esla a partir de ahora. Y no solo eso, sino que todo indica que la química entre ellos es simplemente innegable. Se comenta sobre miradas cómplices que lo dicen todo, de sonrisas que revelan secretos a voces, de escenas que prometen incendiar la pantalla y elevar la temperatura. ¡Ay, mi corazón! La emoción me embarga y la espera se hace insoportable. Pero a ver, detengámonos un momento para analizar esta situación con mayor profundidad. ¿Quién es Halil realmente y por qué creemos fervientemente que es el hombre ideal para Esla? Halil ha hecho apariciones esporádicas en la serie, presentándose como un amigo leal, un confidente discreto, alguien que siempre ha estado a su lado para brindarle apoyo, sin esperar nada a cambio. Lo hemos visto ofrecerle su hombro en los momentos más difíciles, defenderla con uñas y dientes de sus enemigos y, lo más importante de todo, respetarla profundamente como mujer. Y esa, damas y caballeros, es una cualidad que no tiene precio. A diferencia de otros personajes masculinos que han desfilado por la serie, Halil no intenta ejercer control sobre ella, no la juzga por las decisiones que toma y no la percibe como una damisela en apuros que necesita ser rescatada. Él reconoce la inmensa fortaleza que reside en Esla, admira su independencia inquebrantable y la alienta a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Y creo que eso es precisamente lo que ella necesita en este momento de su vida, un compañero de vida que la impulse a superarse a sí misma, a alcanzar su máximo potencial, no alguien que la limite o la encasille en un rol predeterminado. Además, la conexión que existe entre Esla y Halil trasciende la mera atracción física. Existe una conexión emocional profunda, una comprensión mutua que se basa en pilares fundamentales como el respeto, la confianza y la admiración recíproca. Y eso, mis queridos amigos, es la base sobre la que se construye una relación duradera y significativa, una relación que resiste el paso del tiempo y las adversidades. Ahora bien, la pregunta que nos ronda a todos por la cabeza es, ¿cómo se desarrollará esta relación?
¿Qué obstáculos tendrán que sortear Esla y Alil para poder estar juntos y construir un futuro en común? Bueno, esa es precisamente la incógnita que vamos a desvelar en los próximos episodios. Pero lo que sí podemos anticipar con certeza es que nos esperan grandes dosis de drama, un torrente de emociones intensas y, por supuesto, mucho amor, ese sentimiento que mueve montañas y conquista corazones. Detengámonos a reflexionar sobre los posibles conflictos que podrían surgir. Es evidente que no todo será un camino de rosas. Seguramente aparecerán exparejas celosas, rivales que intentarán sabotear su felicidad y, por supuesto, los típicos malentendidos que suelen ser un ingrediente indispensable en toda buena telenovela. Pero confío plenamente en que Esla y Alil poseen la fortaleza necesaria para superar todos estos obstáculos y construir una relación sólida y duradera, una relación que sea un ejemplo de amor verdadero. Y aquí es donde entran en juego ustedes, los fans. ¿Qué expectativas tienen con respecto a esta nueva relación? ¿Creen que Esla y Alil tienen un futuro juntos? ¿Qué tipo de escenas les gustaría presenciar entre ellos? Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero conocer sus opiniones, sus predicciones y sus teorías más audaces. Compartamos juntos la emoción que nos embarga ante esta nueva etapa en la vida de Esla. Además, me gustaría dedicar unos instantes a hablar sobre los actores que dan vida a Esla y Alil. La química en pantalla es un factor determinante para que una relación ficticia funcione y se convierta en algo creíble y atractivo para el público. Y en este caso particular, parece que los actores comparten una conexión especial. Se percibe que disfrutan enormemente trabajando juntos y que se complementan a la perfección. Y esa buena energía, inevitablemente, se transmite al público, haciendo que la historia de amor sea aún más cautivadora. He tenido la oportunidad de ver algunas entrevistas con los actores y ambos se han prodigado en elogios mutuos. Han destacado su profesionalismo, su talento innato y su buen humor contagioso. Y creo que esos aspectos son cruciales. Cuando existe una buena sintonía entre los actores, se refleja en la pantalla y contribuye a que la relación entre sus personajes sea mucho más creíble y atractiva para el espectador. Pero retomando el hilo principal, la llegada de Alil como el nuevo compañero sentimental de Esla es una noticia que celebramos todos los que seguimos la serie con pasión. Representa un soplo de aire fresco, una nueva oportunidad para que el corazón de Esla sane y encuentre la felicidad, y una ocasión para presenciar su florecimiento como mujer. Y estoy convencida de que esta relación nos brindará momentos emocionantes, románticos y, por supuesto, grandes dosis de drama. Así que prepárense para lo que se avecina, porque los próximos episodios de la serie prometen ser explosivos. No se pierdan ni un solo detalle porque cada mirada, cada palabra y cada gesto entre Esla y Alil nos revelará algo nuevo y significativo sobre su relación. Y por supuesto, no olviden compartir sus opiniones conmigo. Me interesa saber qué piensan de todo esto, qué les genera esta nueva pareja y qué esperan de su futuro. Y hablando de compartir, ¿ya le han dado me gusta a este vídeo? No olviden dejar su pulgar arriba si disfrutaron del contenido que les he preparado. Y si les encantó, compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir la noticia sobre esta emocionante nueva etapa en la vida de Esla. Y bueno, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté elaborándolo. En resumen, todo indica que Esla finalmente ha encontrado un compañero de vida en Alil, alguien que la entiende, la respeta y la ama de manera incondicional. Los próximos episodios prometen estar cargados de drama, romance y emociones a flor de piel. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Valoro enormemente su apoyo. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre la nueva relación de Esla y Alil. ¿Qué esperan ver en los próximos episodios? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo se desarrollará su historia? Quiero saberlo todo. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal, activen la campanita y le den me gusta a este vídeo si les gustó. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Y no se olviden de compartir el vídeo con sus amigos y familiares. Que todos se enteren de la gran noticia. Esla tiene nuevo compañero, Alil. Al fin. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de amor y telenovelas. Adiós.